Sí, ahí era una excusa solo para que proponer que u es igual a e a la x, y después cuando uno termina de realizar la sustitución, uno se queda con una expresión que tiene solo fracciones parciales. Entonces por eso es que no era recomendable eliminarlo. Sí, pero después no podías integrar nada. Por si es que ahí sí tal vez pensaste que podías integrar, pero no se podía. Digamos, aquí este era un primer paso que había que hacer, que era más que todo una formalidad. Por eso agregué e a la x. Si proponemos esto, ya solo nos quedamos con 6u menos 1 dividido u al cuadrado 2u menos 1 de u. Entonces aquí ya tenemos una fracción parcial. Ya lo único que bueno, aquí tenemos una expresión que la tenemos que integrar solo por medio de fracciones parciales. Entonces aquí, ¿qué necesitábamos hacer? Necesitamos reescribir esto como a dividido u de u más b dividido u cuadrado de u más c dividido 2u menos 1 de u. ¿Y por qué estoy proponiendo esta u y u cuadrado? Porque son factores lineales repetidos. Entonces ahí está, desafortunadamente, para encontrar los coeficientes a, b y c, sí voy a tener que resolver un sistema de ecuaciones, pero no es tan difícil de resolver. Entonces ahora vamos a multiplicar por u cuadrado 2u menos 1, y por un momento nos vamos a olvidar de integrar. Entonces solo vamos a pensar de que no estamos integrando, sino que solo estamos simplificando. 6u menos 1 va a ser igual a por u por 2u menos 1 más b. Como este ya tiene un término u cuadrado, este solo necesito multiplicarlo por 2u menos 1 más c u al cuadrado. Entonces luego lo que voy realizando es que voy a agrupar términos similares que tengan la misma potencia. Entonces aquí voy a tener 2au al cuadrado menos 2au más 2bu menos b. Entonces este menos b, mantengámoslo en la pista, porque este menos b nos va a permitir resolver el sistema de ecuaciones, y luego más cu al cuadrado. Entonces ahora lo que hago es que agrupo términos similares, agrupo potencias similares. Pero aquí tengo una pregunta. Sí. En este 2au sin el cuadrado no es sin el 2. ¿Cuál 2? El que está con o no sé por qué. Este por este. No, el otro. Sí, este solo es menos au. Sí, menos au. Aquí no hay ningún 2. Bueno, es que bueno que observaste esto. Entonces, agrupando potencias similares obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones. Entonces, los términos cuadráticos vamos a tener 2a más c va a ser igual a 0. Los términos lineales nos van a dar que vamos a tener menos a más 2b es igual a 6. Sí, desafortunadamente. Y luego nos va a quedar un término constante, que yo creo que los únicos términos constantes son estos, el menos b. B es igual a 1. Entonces, afortunadamente no tenemos que hacer muchas sustituciones, sino solo decir, bueno, b es igual a 1. En este caso, a sería igual a, yo creo que 6, 2b menos 6, si mal no estoy. Sí, 2b menos 6. Pero como b es igual a 1, entonces tengo menos 4. Entonces solo me comprueban que estos sean los coeficientes. Y luego c sería igual a menos 2a, que yo creo que sería igual a 8. Sí, yo creo que me recuerdo que me quedaban 1, menos 4, menos 8 y 8. Entonces ya media vez obtenemos esto, solo
procedemos a integrar este integral. Entonces aquí ya sabemos con certeza que A es igual a menos 4, U de U, B es igual a 1 y C es igual a 8. Entonces ya solo integro, aquí voy a tener el logaritmo de U, bueno, menos el logaritmo del valor absoluto de U. Bueno, esta otra sería menos U a la menos 1, voy a poner menos 1 sobre U. Y aquí tendríamos otro logaritmo, solo que este sería un más 4 logaritmo de 2U menos 1 más C. Y aquí solo una pregunta capciosa, ¿aquí ya tengo la respuesta o necesito hacer un paso más? Sí, sí, esto ya es una formalidad, reemplazar a U por E a la X, solo porque ese era el problema original. Entonces, ¿qué dificultad ahora vieron en este problema 1? ¿Vieron que no era un problema difícil? ¿Así son los del laboratorio los dos? Sí. Sí. Lo que hice no sé si se podía hacer era como que eliminar el E a la X con el cuadrado abajo y operar como que fuera lineal. ¿Lineal? O sea, como que no fuera cuadrática. Yo creo... O sea, en el primer paso. Bueno, ya te entendí, entonces vamos a ver, aquí hay otro procedimiento alternativo. 6. Sí, es que si hacías esto, ya ok, se eliminaba un cuadrático, pero el problema, incluso suponiendo que esto es un A y B, aquí te quedaba una integral medio complicada. Esta función cuesta integrar, por eso es que no se podía realizar esto. Esta otra tal vez la podías integrar porque es un E a la menos X, pero el problema es que funciones como estas no se pueden integrar. Por esa misma razón agregué ese E a la X, si no el problema no sale. Entonces generalmente con estos problemas de fracciones parciales, si queremos que hagan un poquito más porque vieron que esta parte no es tan difícil, en algún momento van a tener que utilizar una sustitución. Entonces, pero ya después de la sustitución no es un problema difícil. Bueno, aquí tenemos el problema 2. El problema 2, que era el primero de la lista, pero solo quería empezar con el 1. Es un problema que Pablo preguntó sobre cómo calcular la constante del resorte. Este es otro problema que no es complicado. Con trabajo no espero que los problemas sean difíciles, o va a ser un resorte o les vamos a dar una ecuación de fuerza y simplemente integran esa fuerza. Ahí en el laboratorio hay un problema de una soga, pero lo pusimos porque es un problema bonito de plantear, bonito de hay que integrar una línea recta. Entonces ahorita solo voy a poner, ok, se requieren 30 newtons para mantener estirado un resorte. Desde 0.12 metros, que es la longitud natural, a 0.15 metros. Entonces tenemos que encontrar cuánto trabajo se realiza. Al estirar el resorte desde 12 hasta 20 centímetros. Muy bien. Yo creo que Daniel tiene otra solución. Daniel, la ecuación de fuerza que utiliza no es esta, sino que él usa K por X, pero luego solo hace la aclaración de que X es el desplazamiento respecto a la posición de equilibrio. Entonces él trabaja aquí con un punto 3 en vez de trabajar con punto 15 y punto 12, pero al final es lo mismo. En cierta forma yo prefiero esta ecuación un poco más porque no es necesario pensar en una nueva variable X que diga, bueno, esto es la diferencia respecto a una posición de equilibrio. Aquí simplemente como lo tengo pensado, bueno, la fuerza es 30, X es 0.15 metros, L es 0.12. Entonces miro que hay 4 variables y ya tengo información sobre 3 variables, entonces ya voy a poder encontrar K.
Entonces esto es igual a 30, igual a acá por 0.03. Y yo creo que esto es como 3 centésimas. Entonces si resuelvo aquí para acá, tengo que acá es igual a 0.03. Entonces me queda 10 dividido 0.1. Entonces esto lo multiplico como por 100, entonces me queda 1000, sí. Excelente. Las unidades del resorte no son importantes, pero en algún momento me gusta dedicar a que newton metros, cuando multiplique por metros, voy a tener newtons, porque un error que puede pasar fácil y uno ni cuenta se da es que esto lo trata uno como que fueran metros, entonces en vez de tener 0.3 uno tiene 3, entonces cuando es ahí sería newtons centímetros en vez de newtons dividido metros, y lo que estarían calculando ya no sería una fuerza en joules, sino sería una fuerza en newtons por centímetro. Entonces ahorita sí vamos a tratar de mantener por lo menos las unidades en este tipo de problema, digamos, dependiendo de lo que les pidan: kilogramos, metros por segundo al cuadrado, o libras, pies, segundo al cuadrado, centímetros, gramos. Entonces ya tenemos la constante del resorte, y media vez tenemos la constante del resorte, de encontrar el trabajo realizado no es nada complicado. Y aquí es donde el enfoque de Daniel es un poco más fácil, porque en vez de integrar esta expresión, él solo integra respecto de 0.03 a 0.08. Pero igual no es un problema tan difícil como para trabajar con k por x. Entonces digamos, ¿a qué es igual esta integral? ¿Sí? Por x menos 0.12 al cuadrado, y evaluamos de 0.12 a 0.20. Ahora aquí pareciera de que vamos a tener que hacer dos evaluaciones de la antiderivada. Tenemos que hacer dos evaluaciones, pero esta inferior, 0.12 menos 0.12 es igual a 0. Entonces esa va a ser sumamente sencilla. Y yo creo que para propósitos del corto, incluso del parcial, pueden dejar esta expresión expresada de esta manera. O sea, si quieren pueden dividir por 100 y multiplicar por 8 al cuadrado. Yo creo que esto es 64,320 newtons por metro o joules. De la otra forma, si trabajan con centímetros, les va a quedar 3200. Y bueno, creo que mejor aprovecho para hacer de un solo valor promedio, porque varios me preguntaron sobre integrales impropias. Este es un tema que no es difícil, pero es bueno que se recuerden, digamos, qué tipos de integrales impropias tenemos. Tenemos dos tipos. El segundo tipo es el menos intrusivo, pero digamos, tenemos una integral impropia de tipo 1 cuando, por ejemplo, queremos encontrar la integral de f de x de a infinito o de menos infinito a. Entonces esta es impropia porque el intervalo de integración es infinito. Y digamos lo segundo, que es qué otro tipo de integral impropia hay, que esa es la que es un poco más sutil. Es la que uno tiende a ignorar. Es que estamos integrando de a a b f de x de x, bueno, este es tipo 2. Entonces podemos decir que f de x es discontinua en x es igual a a, o x es igual a b, o algún punto entre a y b. Este es el caso que siento más capcioso, cuando la discontinuidad está entre a y b y uno tiene que partir esta integral impropia en dos para observar el comportamiento. Entonces, cuando uno tiene una integral impropia, generalmente uno detecta en dónde es impropia la integral, y luego uno resuelve la antiderivada, uno reemplaza el problema de donde la integral está impropia con una variable t, y luego uno va calculando el límite. Aquí sería cuando t tiende a infinito, y aquí sería cuando t tiende a por la derecha. Entonces esto era lo único que teníamos que hacer en el problema 3. Nos estaban pidiendo un valor promedio de... O sea, que el punto que daban ahí, o sea, no era un intervalo, era... Sí, no era la discontinuidad, sí.
Sí. Yo pensé que estaban diciendo que, o sea, el valor promedio de x es igual a 1, a x es igual a e. Ah, no, el valor promedio es una integral. Entonces ahorita primero escribamos la definición de valor promedio. Aquí incluso yo creo que se podían salvar incluso si no observaban que hacer una integral impropia. Y ahorita van a ver por qué, porque haciendo la sustitución simplemente no, ya desaparecía esa parte impropia. Entonces digamos, ¿qué es un valor promedio? Ahora aquí en el no sé cuánto se tardaron en realizar el simulacro, no sé si 90 minutos. Pues sí, ¿cuánto se tardaste, Leonel, en hacer este simulacro? ¿Cuánto dura el periodo? Son 80 minutos. Me vine como unos 20 minutos tarde, una hora más o menos. ¡Hala! ¡Wow! Es que el último lo estaba haciendo, estaba rotando el volumen anterior, estaba rotando el volumen anterior. Entonces estaba tratando de encontrar ese volumen, pero ahí me di cuenta que no, que solo era el área superficial. Sí, eso es lo único que no me gusta mucho, el área superficial, tiene uno a confundirlo con problemas de volúmenes. Entonces digamos, esto es el volumen, B menos A por la integral de A a B de f de x. Entonces este es un problema que se mira inocente y todo, pero luego hay que observar que f de 1 está indefinida. ¿Por qué? Porque si uno quiere evaluar f de 1, uno tiene 1 dividido 1 por la raíz cuadrada del logaritmo de 1. Pero como el logaritmo de 1 es 0, entonces esto es indefinido. Y por esta razón esta integral es impropia. Entonces solo uno hace esa observación y ya lo que pasa, lo que procedemos a realizar es ponernos a pensar, bueno, ¿qué tipo de sustitución necesito para poder evaluar esta integral? Cristian, pero ahí sí vamos a poder encontrar un valor promedio, ¿no? Ese es el valor promedio, esta es la definición. Pero o sea, cuando hagamos la sustitución y la evaluemos, ya vamos a encontrar un número. Vamos a encontrar un número, sí. A pesar de que sea impropia. Es que por eso es que hay que verificar eso. Hay veces que con estas integrales impropias el límite existe y hay veces que no. Ahí en el laboratorio hay varios problemas donde la integral no existe. Entonces digamos, aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Propongo que u es igual a 1 sobre x o que u es igual al logaritmo de x. Logaritmo de x. Sí. Entonces voy a decir que u es igual al logaritmo de x. Entonces du es igual a 1 sobre x de x. Y luego tengo que cambiar los límites de integración. U a la e es igual a logaritmo de e, lo cual es igual a 1. Y este es uno que ya creo que tienen que saber. Aquí es igual al logaritmo de 1. Sí, es un 0. Muy bien. Entonces, miremos cómo se simplifica este valor promedio. Entonces aquí tengo 1 dividido e a la menos 1, la integral de 0 a 1. Observen que este dx dividido x es igual a du. Y ahora en vez del logaritmo de x, aquí entonces desafortunadamente, sí, en este no se ha podido quitar la integral impropia. La gran pregunta yo creo que aquí es más fácil. ¿Sigue siendo esta integral impropia? Aquí se observa más, 1 sobre 0 es impropio. Entonces sigue siendo impropio. Entonces aquí a estas alturas uno puede decir, bueno, como esta es una integral impropia, lo que voy a hacer es que voy a evaluar esta integral definida. El límite cuando t tiende a 0 por la derecha. La integral de t a 1, u a la menos 1 medio de u. Y luego simplemente integro. Y observen que este problema, aquí sí nos va a existir el valor promedio. Pero si esta raíz cuadrada la cambio por ejemplo, un logaritmo a la x a la 3 medios o 5 medios, ahí van a ver que ya no va a existir esa integral se va a indefinir, va a crecer de manera sin ningún límite. Entonces la integral de u a la menos 1 medio afortunadamente se vuelve 2 por u a la 1. Yo creo que me faltó aquí la notación del límite. Vamos a ver dónde y aquí tengo que incluir el límite.
Esto es lo que es un poquito molesto sobre integrales impropias. Yo creo que este no sirve. No, sí sirve. Ahí está. Muy bien. El límite cuando... Voy a poner el 2 aquí afuera. 2 por el límite cuando t tiende a 0 más. U a la 1 medio, la integral de t a 1. Muy bien. Entonces se evalúa aquí. 2 dividido a la menos 1, el límite cuando t tiende a 0 por la derecha. 1 menos t a la 1 medio. ¿Y a qué es igual este límite? Sí, 1. Entonces esto es la respuesta. Y este es el valor promedio. Creo que si mal no estoy, Leonel tuvo de respuesta 2. Sí, solo faltó dividir por ese a menos b. Si esto sí es lo único que puedo indicar sobre valor promedio, que no se les olvide el 1 dividido b menos a, porque es un término muy fácil. Y por eso es que puse a hacer esa derivación. La derivación así es que tenemos que hacer un área dividido la longitud del intervalo. Cuando ya le integre me quede algo que ya pueda evaluar, siempre tengo que usar el límite. Sí, ahorita hay que usar el límite. O sea, no es parte completa del problema, pero digamos es un crédito parcial que uno pierde por no identificar que la integral es impropia y por integrarla sin ningún problema. Porque digamos, ¿qué tal si hubiéramos tenido este otro problema? La integral de 0 a 1 de u, voy a poner aquí un u a la 3. Y uno simplemente, digamos, integra como si nada. La integra. Sí. Entonces, digamos, si aquí uno evalúa, puede que en algún momento, como uno no observa que aquí hay una discontinuidad, uno dice, bueno, cuando estoy evaluando en 1, este u es igual a 1, entonces eso es igual a menos 1 medio. Y luego ha pasado que hay personas que oponen algo así, y luego dicen que la respuesta es menos 1 medio o cualquier otra cuestión. Entonces lo bonito de trabajar con la notación de límite es que en algún momento uno puede decir, no, aquí tengo un problema. El límite de este menos 1 dividido 2 a la t al cuadrado cuando t tiende a 0 más, este es un límite que no existe, o este es un límite que se va a menos infinito. Entonces ya con uno de esto dice, si la integral está creciendo sin límite, esta es una integral divergente, mientras que esta otra es una convergente. Entonces por esa razón es necesario el problema del límite, porque si en algún momento la integral no existe, uno puede decir, ok, traté de evaluarlo y todo, y aún así la integral no existió. Muy bien, aquí está el problema 4. Este problema 4 tiene dos partes fáciles, una parte muy difícil y una parte muy fácil. Y esto es generalmente cuando trabajamos problemas de longitud de arco y problemas de superficie de área. Yo creo que tenemos esto, sí. Entonces posiblemente el que se animaron a hacer a primeras fue el problema de la longitud de arco. Porque digamos, ¿a qué es igual la expresión de longitud de arco? El arco es 1 más, bueno, de x al cuadrado más b. Sí, así uno puede empezar así de la integral de 1 a 2 de x al cuadrado más de y al cuadrado. Y luego uno puede ver cuál es la forma más conveniente de integrar. Yo creo que lo más fácil es derivando y como 2x en vez de derivar x dividido a... Aunque este problema es tan difícil que la verdad me puedo inclinar por cualquier tipo de integración. Yo creo que aquí sería de 1 a 4. Porque esa es la definición de longitud de arco. Con la definición de longitud de arco uno empieza siempre diciendo que este pequeño segmento, este pequeño arco es en cierta forma como la hipotenusa entre dx y dy. Entonces digamos, pueden escribir esta ecuación, o si prefieren pueden de un solo escribir la ecuación donde uno tiene 1 más dy de x al cuadrado de x. La única ventaja de esta definición es que ya después uno puede decidir, bueno, quiero integrar respecto a x,
factorizo de x, o quiero integrar respecto a y, factorizo de y. Y esta es una forma fácil como salen las dos expresiones de longitud de arco, uno más dy de x al cuadrado de x y el otro que es 1 más dx de y al cuadrado raíz cuadrada por... De ahí sale el diferencial. Sí, de aquí sale el diferencial, de aquí sale el diferencial. Entonces aquí lo único que había que hacer era calcular la derivada, 2x. Entonces tenemos que 1 más y' al cuadrado es igual a 1 más 4x y a 4x al cuadrado. Y aquí desafortunadamente no pude... sí, nos falta la raíz. Entonces aquí solo calculé 1 más y' al cuadrado. Entonces esto quiere decir que la longitud de arco, yo creo que aquí había no había que resolver este problema a su totalidad, porque los límites de integración desafortunadamente no son los mejores. Hubiéramos necesitado algo así, un límite como 0 y 5 tal vez, 0 y 5. ¿Y la dificultad de estos ejercicios son así? Como Este tal vez es muy difícil porque tiene una integral de que se la pueden memorizar, pero posiblemente no se la tienen memorizada, entonces hay que integrar una función que es un secante al cubo. Entonces hay varias dificultades con este problema. Primero, estos límites de integración no son los mejores, como van a ver aquí. Bueno, la principal dificultad es integrar esta función. Sí, hay que usar sustitución trigonométrica. Yo recordaba la integral de secante al cubo y cada vez que un cuarto. Eso podrías haber dicho un cuarto de secante a la cuarta si hubieras tenido secante al cubo por secante por tangente. Entonces uno propone sea u igual a secante, entonces de u es igual a secante por tangente. Entonces aquí lo interesante es que necesito proponer de que u o teta, que x, ahora aquí generalmente proponemos 2, pero como proponemos 2 y tenemos 4 más x al cuadrado, aquí tenemos 1 más 4x al cuadrado. Entonces aquí necesito, si mal no estoy, proponer si tangente. Pero debe ser que dividir por eso entonces. Sí, hay que dividir, pero digamos esto no lo puede hacer siempre con el triángulo, porque digamos qué triángulo tenemos aquí. Tenemos el triángulo con 2x, luego aquí tenemos 1, y luego este es 1 más 4x al cuadrado. Entonces lo que necesito proponer es que tangente de teta es igual a 2x dividido 1, y aquí viene por qué propuse que x era un medio de tangente de teta. Bueno, entonces esta es una dificultad, ¿sí? Y bueno, es lo mismo. Sí. Solo poner que 2x es igual a tangente de teta. También. 2x al cuadrado. Eso está re bien, eso es también válido. Sí, 2x por tangente de teta también es perfecto. Ahora aquí hay una dificultad un poco molesta que incluso cuando vi la clave de Daniel dijeron, bueno, hasta aquí tienen que llegar, y yo estoy de acuerdo con él, hasta aquí se puede llegar porque, digamos, puede ser una ventaja no tener calculadora, si no se les hubiera pedido que encuentren el tangente inverso de 1 y el tangente inverso de 1 se puede encontrar, pero el de 2 o el de 1 medio, si no. Entonces aquí tengo que cambiar los límites también. Entonces yo creo que cuando x es igual a 2, tangente de teta es igual a 4. Y cuando x es igual a 1, tangente de teta es igual a 2. Entonces, el problema está que estas ecuaciones en realidad no las podemos resolver para teta de manera... No podemos usar ningún triángulo especial, solo sabemos los valores de tangente, digamos tangente de 0 es 0, tangente de pi cuartos es 1, tangente de pi sextos yo creo que es la raíz cuadrada de 3 dividido 2, y hay otro que el de pi tercios que es la raíz cuadrada de 3, tangente de pi medios está indefinido. Entonces no tenemos estos desafortunadamente no los tenemos de manera exacta. ¿Y si lo dejamos solo indicado? Sí, solo había que dejarlo indicado. Entonces esto era algo que les permitía dejarlo así tal como está. Entonces incluso a esto les voy a poner números, les voy a poner
unas constantes C y D, porque entonces así no, el problema se mira un poco más accesible. Entonces cuando sustituyo aquí x, voy a tener 1 más 4 por x al cuadrado. Entonces 4 por 1/4 es 1. Entonces aquí nos queda tangente al cuadrado de teta. Y luego de x nos va a quedar 1/2 secante al cuadrado de teta de teta. Ah, y aquí me faltó el de teta. Entonces esta expresión aquí se simplifica. Secante de teta. Entonces si llegaron a este punto, yo creo que incluso ya hay más de 10 puntos en este problema. Si llegaron a este punto, porque luego lo único que hay que hacer es integrar secante al cubo. Entonces este se puede integrar por partes, que esto ni lo voy a hacer. Esto simplemente voy a escribir que la integral de secante al cubo es un medio de secante al cuadrado por tangente más un medio del logaritmo de secante más tangente. Si es esta integral, la integral de secante al cubo, secante de teta es un medio, secante por tangente más un medio de la integral de secante de teta. Entonces esto si no lo voy a hacer, no quiero que el examen llegue, digamos, a hacer una integración de partes ya muy sofisticada. O sea, van a tener que usar en algún momento integración por partes, pero no es... Solo porque había dicho que X era un medio de tangente del ángulo. Porque si propongo tangente, solo tangente de teta, voy a tener aquí 1 más 4 por tangente al cuadrado. Ponemos cuarto por tangente. Vale, elevar al cuadrado se vuelve un 16avo. Entonces 1 más 4 dividido 16 te queda un cuarto. Entonces sí, Están separados. sí. Entonces digamos aquí en algún momento la respuesta solo era un medio secante de teta tangente de teta más un medio logaritmo de secante de teta más tangente de teta. Y esto podían dejar indicado de que era de tangente inverso de 2 a tangente inverso de 4. Yo creo que si al final uno se mete todavía a simplificar un poco las expresiones, se pueden simplificar estos ángulos más. Por lo menos sé que el tangente del tangente inverso de 2 es igual a 2 y tangente de tangente inverso de 4 es igual a 4, solo porque es la misma función inversa. Ahora los que hubieran estado muy interesantes de calcular son estos valores. Yo creo que si uno hace un poquito más de trigonometría, uno puede encontrar un valor específico para estos ángulos. Pero este no era el propósito de este problema. El propósito era ver de que si podían discernir, digamos, cuál problema era el más fácil. No sé quiénes de ustedes hicieron el 4B. ¿Alguien de ustedes se animó a hacer el 4B? Superficie de área. Sí, por eso es que no puse tiempo. Ahora en el parcial, como vamos a tener un poco más de tiempo, sí van a tener una de longitud de arco y una de superficie de área, y los vamos a tener separados los dos problemas, porque estuve tratando de buscar una curva que no sea una línea recta, donde se pueda calcular de manera analítica y relativamente fácil tanto la longitud de arco como el área superficial, y no es tan, prácticamente no encontré ningún problema. Entonces ahorita lo que tenemos que hacer es que este arco, el arco yx al cuadrado, se hace girar. Yo creo que ya solo nos queda el problema 5 en torno al eje Y. Entonces vamos a encontrar el área superficial resultante. Entonces aquí solo hay una pequeña dificultad. Necesito decir que estamos yendo del punto 1,1 al punto 2,4. Entonces si y es igual a x al cuadrado, tiene esta forma. Aquí solo estoy graficando el arco, por lo que no van a ver que voy a pasar por el origen. Entonces lo que voy a hacer es que cuando rote aquí, voy a tener una especie de región que
Bueno, aquí voy a tener algo que aparenta ser un disco, pero aquí como solo nos estamos enfocando en la superficie, no vamos a pensar en discos ni en nada, sino simplemente necesito conocer el radio, esta superficie de revolución, y necesito conocer algo sobre la longitud de arco de acá. Entonces esto es lo que tenemos. Aquí si agarramos una pequeña banda de del área superficial, este era un tema que quería tratar de dejar para el tercer parcial, pero yo siento que es más fácil preguntarlo ya ahorita. Yo creo que más que todo aplicaciones y coordenadas polares, y posiblemente alguno de estos problemas se va a repetir. Este parcial lo tenía que haber hecho una semana antes para diferenciarlos más. Entonces digamos aquí que observan con esta banda. ¿Cuál es el radio de la banda? El radio es X. Entonces esto es bastante similar a volumen. Si esto fuera un problema de volumen, lo podemos hacer con cascarones esféricos, o incluso aquí nos animaríamos a utilizar discos porque encontrar la inversa no es tan complicado. Entonces, ¿a qué es igual la expresión del área superficial? Y observen que el alto de esta banda es la longitud de arco, el diferencial de la longitud de arco de la curva. Bueno, aquí hay otro problema. ¿Qué límites de integración usamos? ¿Usamos de 1 a 4? ¿O de 1 a 2? ¿O de 2 a 4? Aquí observen que esta banda es perpendicular al eje Y. Entonces empieza en Y es igual a 1 y termina en Y es igual a 4. Entonces aquí en realidad lo que estamos haciendo es que estamos integrando respecto al eje Y. Muy bien, entonces si integramos respecto al eje Y, nuestro ds ¿a qué sería igual? Sí, recuerden que el ds siempre tiene esta forma. Pero es que es área superficial, ¿no? Sí, es área, no es volumen. Sí, esto es lo que le hace un poco confuso el problema. Es área superficial, no volumen. Aquí, como tenemos que integrar respecto a y, necesito factorizar y. Entonces aquí, si factorizo y, voy a tener dx dividido dy al cuadrado por dy. Y pueden memorizarse las fórmulas de área superficial, los dos casos, caso de integrar en el eje x y caso para integrar en el eje y. Pero yo siento que es más fácil fórmulas como estas, y como uno igual está trabajando con longitud de arco, esta es una forma más fácil de derivarlas. Porque este examen, si quisiera que realmente fuera de mi memorización, hago preguntas todavía más desafiantes. Pero aquí entonces empezamos con esto. Y aquí solo hay un detallito. ¿Cómo encuentro la derivada de x respecto a y? Despeja la función para... Ajá. Entonces, como y es igual a x al cuadrado, entonces x es igual a la raíz cuadrada de y. Muy bien. Entonces ahí solo necesito derivar y simplificar. Lo pueden hacer todo esto a medida que van integrando, pero tal vez es un poco más fácil ir haciéndolo esto por pasos. Dx de y es igual a 1/2 dividido la raíz cuadrada de y. Yo creo que afortunadamente este no va a ser tan difícil. Sí, no ya vi que incluso que en el otro longitud de arco, si quieren integrar esto respecto a y, les queda una integral también difícil. Creo que aquí tengo que poner 2y más. Si pongamos 2y más 1. Entonces ahí te pueden decir, no, me quedó una integral todavía más difícil. ¿No quedaría 4y? Sí, gracias, 4y, sí. Sí, porque hay que elevar esto al cuadrado. Entonces esto es 4y. Todos estos son 4y.
Muy bien, entonces ahora el área superficial es igual a 2pi. Y aquí por lo menos hay algo que va a simplificar el problema. X es igual a la raíz cuadrada de y. Y esto es por lo menos algo bien bonito de área superficial. En algún momento van a tener una factorización bien fortuita, una simplificación bien fortuita. Entonces ahorita pueden ver que el problema se mira muy intimidante. Pero ¿qué podemos realizar aquí? De raíz y raíz. Ajá. Y esta raíz de 4 la puedo sacar como 1 dividido 2. Entonces esta se cancela con esta, afortunadamente. Y aquí voy a escribir esto como 4 por y más 1 a la 1 medio. Entonces ahora ¿qué es lo único que necesitamos realizar? Integrar. 4 pi cuartos. Ajá, pi cuartos. Ah, sí, el 3 medios. Pi Que... sextos. Ah, sí, excelente, sí, pi sextos. Sí, yo lo voy a poner así. Aquí estoy integrando u a la 1 medio. Y luego 4y más 1 a la 3 medios. Y aquí la respuesta la podían dejar expresada como 17 3 medios menos 1. Esto es más que correcto. Entonces aquí tengo 17 3 medios menos 1 a la 3 medios. Y esto era más que suficiente. Entonces observen que, bueno, yo no sé cuál vieron más fácil, si el 4a o el 4b. Los dos están igual. Ah, pero integrar secante al... o no te importa integrar secante al cubo. Ah, porque es pi cuartos, porque la integral de esta función es 4y más 1 a la 3 medios. Necesito dividir por la nueva potencia, pero también necesito dividir por 4. ¿Por qué? Porque la derivada de 4y más 1 es igual a 4. Entonces por eso es que al final voy a tener pi sextos. Entonces aquí observen que 4 por 3 es 12, dividido 2 es 6. Ah, yo creo que aquí me quedaba un pi cuartos. ¿Por qué multiplicó por raíz cuadrada de y? ¿Qué multipliqué por la raíz cuadrada de y? En la penúltima línea que tachó una y. Ah, porque aquí es igual a la raíz cuadrada de y dividido 4 a la raíz cuadrada de y. Esto es igual a 1 medio la raíz cuadrada de y dividido la raíz cuadrada de y. Pero ¿dónde salió la raíz cuadrada de y? Ah, porque aquí que encontré el argumento de la raíz cuadrada. Entonces como 1 más dx de y al cuadrado es igual a esto. Al colocar aquí la raíz cuadrada obtengo estos términos y ahí se... Si no se sorprendan que en varios problemas de área superficial se paren cancelando algunos términos que forman parte de la raíz cuadrada. En muchos de estos problemas hay cancelaciones. Ah, si aquí me queda 6, 3 por 4, 12, dividido 2 es 6. Entonces de aquí viene el pi sextos. Excelente. Entonces solo nos queda un problema más, el problema que yo creo que posiblemente quieren ver todos, que es el problema de volúmenes. Estos problemas de volúmenes siempre son conflictivos. Y afortunadamente tenemos tiempo para hacer este. Y aquí hay algo que hace un poco difícil este problema, que metí áreas y volúmenes de un solo por límites de tiempo. Posiblemente voy a tratar de separar ambos aspectos para que en uno solo calculen área y en otro calculen volúmenes. Entonces yo creo que con el bosquejo no tuvieron ningún problema. Entonces, ¿cuál es el bosquejo de la región? A ver si me cabe. Y es igual a x al cuadrado, tiene esta forma. Ahora afortunadamente aquí el bosquejo no es difícil.
Y 2 menos x al cuadrado tiene esta otra forma. Una parábola que abre hacia abajo. Entonces aquí ya la región la podemos identificar sin ningún problema. Tal vez lo único que nos falta es encontrar estos puntos de intersección, que la ventaja con esta región es casi que por inspección observo que son como menos 1 y 1. Entonces solo voy a encontrar los puntos de intersección. Tengo que encontrar cuando y1 es igual a y2, y esto ocurre cuando x al cuadrado es igual a 2 menos x al cuadrado. Entonces, si pudieron hacer la primera parte de este problema y encontrar el área, quiere decir que van bien. Muy bien, entonces ya tengo esto. Y esta es casi que una región par, en cierta forma, simétrica. Muy bien. Entonces, procedamos a encontrar el área. Entonces, ¿a qué es igual el área de la región? Observemos que aquí el área, la fórmula de área es largo por altura. Aquí, ¿cuál sería la altura de mi región? La función mayor. Ajá. Sí, la función mayor menos la menor. Integramos de menos 1 a 1. Entonces aquí tenemos la función mayor, voy a poner y2 menos y1. De x, esta es mi pequeña longitud, entonces cada vez que voy integrando con estos pedazos va cambiando la altura. Entonces y2 menos y1, yo creo que aquí voy a decir que y2 es la madre es esta, e y1 es x al cuadrado. 2 menos x al cuadrado menos x al cuadrado, esto es igual a 2 menos 2x al cuadrado. Entonces aquí solo procedo a integrar, yo creo que voy a doblar el resultado solo porque no es necesario hacer esto, pero simplifica un poco más el problema. Muy bien, entonces ahora ya solo integro. Yo creo que me queda aquí 4x menos 4 sobre 3x al cubo, para no tener que lidiar con dos signos negativos. Entonces, si mal no estoy, esta es la respuesta. ¿A quién de ustedes les quedó esta respuesta? Yo creo que son 8/3, si mal no estoy. Ah, excelente. ¿Y qué pasó con Juan hoy? Una positiva. Estudiando para el examen de física. A ver si iba a venir porque no vino en física ni... Uy, no. Pero eso es casi que... Ya votó lógica, entonces no me... Ah, sí, votó lógica. Pero es una clase que no... Siento que no es complicada. Pero lógica, si mal no estoy, la está dando Leonel. Pero Leonel les pone casos bonitos ahí, digamos, la lógica marciana. Pero es que es aburrido. En especial cuando habla del señor árbol. ¿De qué? El señor árbol. El señor árbol. Bueno. Entonces, qué interesante saber esto, porque generalmente esa es la clase que la piensan como la aburrida. No. ¿Esta o esta? No, que cálculo. Ah, no, yo prefiero 1000 veces cálculo. Ah, qué bueno, porque entonces no, yo creo que nunca voy a dar lógica. No. Y se puede volver más aburrida la clase, porque hay unas clases de lógica, la lógica matemática, que solo se pasan hablando de postulados de lógica. Los postulados de lógica de Hilbert. Ah, yo creo que sí, en la clase de lógica conocieron a Hilbert, porque yo creo que ese curso lo llevan en línea con el
Open Learning Initiative. Ajá. Y en la portada ahí sale Hilbert con su sombrero de paja. Muy bien. Entonces aquí hay varias variaciones. Entonces ahorita miremos cómo plantear este integral de volumen. Lo bueno es que vamos re bien con el tiempo. Entonces ahorita observemos que tenemos esta región, como una especie de rombo curvilíneo. Lo único que no me gustó mucho de este problema es que cuesta tratar de visualizar qué tipo de sólido va a tener aquí uno. Es como una esfera. Sí, es como una esfera hueca. Entonces aquí integramos respecto al eje X. Es como un 8. Ah, sí, es un 8, sí. Estamos dando como el volumen de dos quises, sí, un reloj de arena, sí, es la mejor observación. Ah, no, porque esto sería si fuera respecto a Y, respecto a Y. Es como una dona cerrada. Ajá. Sí, es una dona cerrada, sí. Y es que aquí lo difícil es que cuesta visualizar un poco que esto es como una guasha, porque en algún momento aquí ¿Así se puede resolver con guashas? Casi que solo se puede resolver con guashas, o sea, o es discos o son guashas. ¿En el punto en el que se unen? En el punto donde se unen, ahí el volumen... se volvería toda esta gran guasha. Y esta otra guasha se vuelve cero. Entonces esta guasha en interior empieza siendo medio grande, luego se vuelve cero y luego otra vez empieza a crecer. Pero igual, digamos que lo bonito de estos métodos es que si uno reconoce, tengo que integrar en el eje X y ya tenemos los límites de la región. Yo creo que aquí la mejor forma de visualizar este problema es que si uno solo se queda con la mitad de este volumen. Entonces aquí estamos empezando de -1 a 1. Entonces lo único que necesitamos encontrar es el radio de cada una de estas guashas o arandelas. Entonces aquí tenemos que usar el método de guashas. Ahora si Lionel puede irse a estudiar al extranjero, va a regresar diciendo esto como un washer. Y cylindrical shells. Ahora en el curso de cálculo multivarial le van a ver el cascarón esférico. Yo quería poner un problema así en la clase porque el cascarón esférico es bien bonito. Entonces digamos aquí aquí el radio interior, y no se me ocurrió graficar estas curvas con diferentes colores, incluso solo para indicar qué región estamos trabajando. Es esta, es todo la mitad del 8. El radio interior aquí sería x al cuadrado. Ahora yo creo que este también se puede hacer por cascarones cilíndricos, pero Pero sería sobre no, con cascarones cilíndricos aquí hay un problema. Se cambia. ¿No podría sacar solo el cascarón cilíndrico y multiplicarlo por 2? Eso sería. Sí, pero. Sí, se puede, pero aquí el problema de cascarones cilíndricos es que van a haber dos curvas diferentes y eso es el peor caso posible. Sí, aquí lo pueden hacer, igual se toma como bueno, pero es que sí, no les recomiendo irse por el método más difícil. Entonces aquí tal vez vamos a tratar de seleccionar un problema donde los dos métodos están sugeridos, pero casi que uno es el que es preferible usar porque el otro les va a llevar a una solución bien complicada o una inversa difícil o partir demasiadas regiones. Entonces aquí el radio exterior, si mal no estoy, sería 2 menos x al cuadrado. Muy bien, entonces ahorita vamos bien. Miremos qué es lo que nos falta. Entonces digamos, yo creo que había incluso un punto solo por poner la fórmula de volumen que quieren usar. Entonces como estas son guashas, tengo que integrar de -1 a 1.
radio exterior al cuadrado menos radio interior al cuadrado de x. Todos estos radios dependen de x, entonces simplemente reemplazo esto por la integral de menos 1 a 1, 2 menos x al cuadrado. Yo creo que esta integral todavía es razonable de integrar, pero como dijo Lionel, y esto es algo muy útil, se puede calcular solo el volumen de la mitad de este sólido y solo integrar de 0 a 1 y doblar el resultado. Pero esto es más que todo por conveniencia. Yo creo que esta sí se puede integrar, no es tan difícil. Pero igual, pasemos al último problema, que aquí va a haber una pequeña complicación, que ahora tenemos que rotar la región alrededor de la recta x es igual a 1. Y esto yo siento que es el que es un poco más difícil de ver. Sí, este no me va a gustar mucho. Entonces otra vez tenemos este como rombo. Ahora una ventaja que van a tener, si este tema de volúmenes lo sienten desafiante, lo bueno es que para el parcial va a venir diluido en su peso, porque hay otra gran cantidad de temas, valor promedio, integrales impropias, fracciones parciales. Entonces no va a tener tanto peso como... Yo creo que incluso el peso sería el mismo que hubo aquí en el corto, una sexta parte de... Solo de... Sí, yo creo que en el parcial vamos a tratar de mantener esa proporción de una sexta parte. Muy bien. Entonces aquí ¿qué observan cuando roto respecto a x es igual a 1? Ahora el sólido que se va a obtener es este nuevo. Que este sí yo creo que es como una dona, pero son de esas donas que son como... No, que son como colochas. Sí, aquí hay que usar cascarones y aquí se mira claramente por qué, digamos. Pueden usar también guachas, pero observen que si usan guachas vamos a tener dos tipos de guachas, porque esta curva de aquí abajo es x al cuadrado y la curva de arriba es 2 menos x al cuadrado. Entonces tendrían que usar dos guachas, pero pueden usar guachas, y si quieren ver cómo se hace con guachas, lo puedo hacer con guachas, porque ese todavía es razonable hacerlo con guachas, a pesar de que hay dos regiones. Obviamente, sí. Entonces, digamos, aquí la altura es y2 menos y1. Es el volumen anterior. Sí. Cascarones cilíndricos. Entonces, aquí tengo que integrar en el eje X. Entonces otra vez los límites siguen siendo de menos 1 a 1. Aquí la altura sería y2 menos y1. 2 menos 2x al cuadrado, si mal no estoy. Y el único problema aquí está encontrar el radio. ¿Cuál es el radio de este cascarón? El radio va de aquí para acá. Y entonces el radio es igual a 1 o es igual a x o a qué es igual. De aquí para acá observen que tenemos 1. El radio está aquí. Y luego esta distancia de aquí para acá va a ser igual a x. Entonces esto siento que es la única dificultad. Entonces digamos aquí es igual el radio. 1 menos x. Sí, 1 menos x. Entonces ya con esto terminamos. Entonces el volumen es igual a 2pi. La integral de menos 1 a 1. H por r y luego... dx. Entonces simplemente llenamos la información y ya tenemos 2 menos 2x al cuadrado por 1 menos x dx. Y esta es otra que es razonable integrar. Pero la pregunta que tengo para ustedes, ¿alguno de ustedes tuvo correcto este problema? Sí. Muy bien. Qué bien, excelente. Cristian, solo porque puedo volver a decirlo y en la tabla del radio. Que
Con este cascarón, digamos, la altura, lo que tengo que ver es la diferencia entre la primera curva y la segunda curva. Ahora el radio, ¿por qué no es X? Para que el radio pues sea X, el cilindro, digamos, tendría que estar como por acá. Si, digamos, si esta región lo hubiera rotado respecto al eje Y, entonces ahí sí el radio hubiera sido X, porque solo medimos la distancia de acá para acá, y esto es X, y aquí la altura seguiría siendo Y2 menos Y1. Ahora, digamos, si miran este problema difícil hacerlo con cascarones, se puede hacer con guachas. Pero ahí cómo calculamos las dos. Ah, no es... Exterior y la interior. yo creo que incluso ni siquiera serían guachas. No, sí, seguiría siendo guachas. Miremos cómo sería. También se puede utilizar guachas. Solo porque tenemos tiempo para hacer este último problema. Entonces, usando guachas, tengo que reescribir todo. Ahora aquí voy a tener dos tipos de regiones. Voy a tener esta... bueno, yo creo que aquí estoy muy lejos. Si no me va a quedar muy aplanada esta parábola. Muy bien. Entonces lo que voy a hacer primero es calcular el volumen de esta mitad. Es complicado, pero tal vez es un poco más fácil de visualizar que el cascarón. Entonces con guachas tenemos esto. Tenemos este radio aquí y luego tenemos este. Pero es que... ¿Y cuál es el exterior? El exterior sería... El interior tocaría la primera curva y el exterior tocaría la segunda curva. Lo único es que observemos aquí cómo sería. El radio interior es 1 menos este x1, digamos x1. ¿Por qué quiero decir x1? Porque aquí hay algo que tal vez observaron ya, que estamos tocando la misma curva, pero observen que esta curva es y es igual a x al cuadrado. Entonces la inversa de esta es más menos la raíz cuadrada de y. Entonces lo que tenemos que hacer es, bueno, esta es la primera que está tocando, es la que es la raíz cuadrada de y positiva, y la segunda va a ser la raíz cuadrada de y por menos 1. Y este solo es la primera mitad. 1 menos, el x1, sí, 1 menos la raíz cuadrada de y. Y aquí sería 1 menos la raíz cuadrada de y, entonces este se vuelve la raíz cuadrada de y. Pero esto solo es la primera mitad, y esta primera mitad desafortunadamente solo llega de y es igual a 0 a y es igual a 1. Yo creo que al final estas son simétricas y casi que podemos doblar el resultado. Uno más la raíz cuadrada de y al cuadrado menos 1 menos la raíz cuadrada de y al cuadrado. Creo que Javier ya se fue. Solo Cristian, ¿por qué x1 y x2? Porque es una notación que estoy utilizando para distinguir la rama a la derecha de la parábola y la rama a la izquierda de la parábola. Pero no debería, ya no debería también diferenciarlos, ¿no? Diferenciarlos. No, es que esto no es superficie de área ni longitud de arco. Los únicos donde se tienen que diferenciar las curvas son con longitud de arco o superficie de área. Aquí solo se elevan el radio al cuadrado. Pero aquí hay un pequeño problema. Esto solo es la primera mitad. Para la segunda mitad vamos a tener también otra guacha. Afortunadamente es una expresión casi igual. Solo que esta vamos a tener que integrarla de 1 a 2. Y ahora lo que vamos a tener que encontrar es la inversa, no de x al cuadrado, sino la inversa de
de y es igual a 2 menos x al cuadrado. 2 menos y raíz. Sí, entonces todavía nos falta la segunda mitad. Entonces para la segunda mitad tenemos que el radio interior es 1 menos, voy a decir otra vez este x1, pero este x1 vamos a tener el entendido de que es ahora la inversa de la otra función. Y 1 menos x2. Yo creo que este está más difícil que cascarones. Entonces si nuestra función es y es igual a 2 menos x al cuadrado, esto quiere decir que x al cuadrado es 2 menos y. Entonces la inversa sería la raíz cuadrada de 2 menos y. Y aquí se me olvidó indicar que la integral es de 0 a 1. Uy, Dios. Entonces aquí hay 1 más la raíz cuadrada de 2 menos y al cuadrado menos 1 menos la raíz cuadrada de 2 menos y. Creo que no me cabe por dy. Entonces es sumamente complicado este problema. Entonces generalmente la recomendación es, si rotan respecto a una recta horizontal se usa discos o guachas, si rotan respecto a una recta vertical se usan cascarones cilíndricos, pero siempre tengan cuidado de que la función esté proporcionada como y es igual a f de x, porque si en algún momento en vez de darles y es igual a f de x les doy esta otra, todas las conclusiones se voltean. Entonces, si tienen que este tipo de curva y quiero que roten respecto al eje y, ¿cuál sería el volumen? Incluso yo creo que vamos a hacerla sólida para evitar. No, va. Aquí observen a qué es igual el radio. El radio es igual a x. Entonces, ¿qué método quieren utilizar? ¿Quieren utilizar el método de discos o el método de cascarones? Cascarones. Yo creo que es cascarón. Pero... Va a estar más difícil, ¿verdad? Ah, no, en este ejercicio. Sí, en este. Ah, sí, en este otro sí es preferible cascarones. Aquí sí es preferible cascarones, pero ¿y en este otro? No, ese es discos. Sí, discos aquí, bueno, guachas o discos. Aquí sería discos porque la región es sólida. Entonces aquí si empezamos nuestra integral de volumen y decimos, esto es pi, el radio es igual a x, entonces tengo x al cuadrado y el radio es perpendicular al eje y, tengo que integrar respecto a y. Estoy indicando que este método, a pesar de que generalmente cuando hacemos una rotación con el eje y utilizamos cascarones cilíndricos, esto siempre es cierto siempre y cuando y sea igual a f de x, pero que ahora les digo que x es igual a f de y, las conclusiones se voltean. Entonces solo tomen nota de esto, porque si no en algún momento quieren usar aquí cascarones cilíndricos, tienen que encontrar la inversa de esta función y luego tienen que integrar en x. Entonces observen bien las condiciones con las que se les proporciona el problema. Yo creo que trabajamos hoy un montón. No sé qué quieran hacer el jueves. Eso es solución de dudas, ¿no? Pero necesito que traigan preguntas, porque si no traen... Estoy viendo eso de la curva, de no sé qué longitud, así. Longitud de arco. Ay, los resortes. O sea, esto que es bien fácil, Pero los resortes no están difíciles, entonces... Sí, es que no es complicado hacerlo el proceso, pero no sé cómo que la análisis o algo. Yo no sé cómo, qué es, K es una constante, lo que pasa es que cada resorte de la constante K indica que tanto se va a estirar un resorte cuando uno le aplica la fuerza. Algunos resortes que son muy rígidos, que aunque les ponga uno una carga pesada, apenas se caen. Mientras los resortes que tienen un coeficiente de K mucho mayor, como aplicarles una pequeña fuerza y así un montón.
Porque lo que necesito es que para que la clase del jueves sea mejor, envíenme por correo las preguntas donde tengan dificultad de laboratorio. Entonces esa resolución de dudas la construyo basadas en los problemas donde tengan dificultad. ¿El laboratorio para cuándo es? El laboratorio lo pueden entregar el día martes de la otra semana. ¿Es suficientemente largo? No lunes. Oh, es que el lunes no hay clase. No, martes que no hay clase. Ah, bueno, el lunes sí se puede entregar durante el laboratorio, lo pueden entregar durante el laboratorio. No solo lunes y Pero martes no es el primero. Sí, va a haber laboratorio, porque lo que va a hacer es que la utilidad les va a resolver el examen parcial durante el laboratorio. Martes es 31, miércoles. Martes es el día del... No, martes, para nosotros martes sería 24, si mal no estoy. ¿Por qué hay feriado el viernes? El día de la revolución, cuando destituyeron a... Ah, no fue Jorge Ubico, fue a Federico Ponce Baire. Entonces, muchas gracias, sí, porque sí necesito que me manden preguntas, porque si no me mandan Luego va a preguntas... llenar de dudas ahí. Sí, sí, porque si no me Aunque mandan sea suma de preguntas... fracciones, la va a mandar, pero alguna duda le va a multiplicar. Porque si no, simplemente presento el tema de valor promedio. Suma y resta de fracciones. Sí, Es que tenía una duda. ¿cuál es la duda? Es que me quitó 5 puntos, pero decía no evaluar. Chino, ¿vos cómo le haces para definir el radio y eso es que esto es ¿Cuál? No evalúes y me quitó 5 Depende puntos. de la respuesta, hay que ¿Sabes? saber. Lo tengo bien, pero evalué mal. Depende si hay respuesta. Ahí esta es la respuesta que yo tengo. O sea, esto está bueno, pero lo que pasa es que yo evalué mal. O sea, cuando metí los números, evalué mal. Pero ¿por qué este integral es Ahora es es igual que tres? Ah, Sí, sí, es menos 1 a 1. pero se está agregando a ¿verdad? No, es la que aquí está 105, entonces es la que dividir el puerto más bajo por 105. ¿En serio? Sí. Sí, es que estaba muy consciente de que por límites de tiempo no iban a poder terminar los 5 problemas. Si hacen 5 pero 5 de 6, está bien. Pero vamos para el parcial, que hasta media hora queda. Qué bueno. No, son un poco más, porque aquí como se pueden dar este problema, 5 en realidad son 2 problemas. Sería más largo porque tenemos las 2 horas. Yo sé que hay muchos problemas, digamos, por ejemplo, este es otro que son 2 problemas. Entonces, si sumamos aquí, darían 5, 6, 7. ¿Me pasa el partido en la mañana? A la hora de clase. O sea, y toma la otra clase. Sí, puedo aprovecharme si quieren, lo podemos hacer así. ¿Cómo así? Mejor, No, ¿no? no, No, pero no vamos a pedir. El de la ¿cómo hace la pila? Pecado. Mira eso, mira. Chicala. Sí, eso podría ser, pero no sé si los estudiantes de Eugenia puedan... Ay, no, mejor en la tarde. Sí. Todavía encontrar áreas superficiales. Áreas superficiales solo que es cuando te pide específicamente utilizar el área superficial.